Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en un nuevo estudio aquí, en su iglesia. Cristo es mi bendición. Los bendecimos en esta noche y les pedimos que compartan el link para que otras personas igualmente puedan ser bendecidas a través de la enseñanza que tenemos en esta noche. ¿Qué tal si empezamos la noche poniendo la reunión en las manos del Señor? ¿Les parece buena idea? Vayamos a ello entonces y digámosle: Señor, Dios Todopoderoso, presentamos ante ti, mi Señor Jesús, para que tú, Padre bendito, te glorifiques en cada uno de nosotros. Mi Señor, ponemos este estudio en tus santas manos y esperamos, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón. Nosotros abrimos nuestra mente y nuestro entendimiento, mi Señor. Respetamos tu palabra, nos ponemos en contacto con ella, nos apartamos de este mundo, mi Señor, y solamente escucharemos lo que tú tienes para nosotros, mi Señor Jesús. Bendito sea el nombre tuyo. Gracias, Padre, por revelarnos a estos tus escogidos tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Te damos gracias, mi Señor. Gracias nuevamente por estar con nosotros y ya en un momentico más comenzamos con lo que será el estudio de esta noche. Bienvenidos sean todos a este estudio. Bien, ya estamos aquí en el punto donde queremos empezar. Y comencemos por decir que el tema de esta noche ya lo expresé en un programa anterior, donde les mencionaba que nosotros solemos tener un programa, o tenemos un programa que se llama El Faro. Lo realizamos los martes a las 7 de la noche, gracias a las personas que nos acompañan. Los que no, los invitamos para que lo vean. Pero les he mencionado que en El Faro, a pesar de que tratamos ciertos temas y a veces nos tratamos de alargar dentro de ellos, siguen quedando cositas por allí sueltas que por tiempo no lo podemos desarrollar, no podemos adentrarnos tanto dentro de ciertos puntos. Que por eso yo he escogido muchas veces hablar sobre algunas situaciones que se dan allí y profundizar en programas como este, en audiciones como estas, sobre ciertas cosillas que se quedan por allí, que es bueno mirarlas detenidamente. Recuerdo que la vez pasada del Faro les hablé algo sobre los imperios, entonces lo toqué en diferentes programas, lo que eran los imperios, cómo habían llegado, porque como les digo, hablando dentro del Faro estamos dentro de otra cosa distinta. Estamos hablando ya un poco más de la revelación de los eventos que se van a presentar al final de los tiempos. Entonces por eso utilizo este tipo de programas a veces para profundizar sobre algunas cosas que quedan por allí sueltas. Esta noche no es la sección. El martes pasado, para los que nos acompañaron, empezamos un nuevo tema. Está basado en lo que es Mateo 24, justamente así se llama la enseñanza, Mateo 24, la que estamos dando dentro del Faro. Y ella nos habla justamente de ciertas revelaciones que da el Señor acerca de unos acontecimientos que se dan antes de su venida, de su regreso nuevamente a la tierra. Hicimos algunas claridad sobre algunos aspectos. Algunos todavía no los hemos alcanzado a mostrar porque apenas recién comenzamos. Pero hoy quise tomarme este tiempo justamente para hablar de algunos punticos que es necesario que los toquemos. Yo sé que de pronto el martes en el Faro, como les digo, no los vamos a tocar, o si los vamos a tocar es muy ligeramente. Por eso quise tomarme aquí este momento para profundizar un poquito sobre ciertos aspectos. Entonces, el tema de esta noche va a estar basado justamente en eso, en lo que es Mateo 24. Así es de que los voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor, a la Biblia, y miremos entonces esos pasajes. Vamos a ir entonces a Mateo 24, lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan ver y puedan seguir la lectura de la palabra del Señor. Dice así:
Esta es la ocasión cuando el Señor está presentándose ante sus discípulos. Ya iba a ser casi la hora en que él tenía que ser levantado en una cruz. Y obviamente pues los discípulos sabían lo que iba a pasar con el Señor, pero él además les habló de ciertas cosas más que iban a acontecer y ellos entraron en algunas dudas, ¿no? Miremos cuáles fueron esas dudas y cuáles fueron las respuestas que dio el Señor a esos interrogantes que tenían los apóstoles. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lo mencionamos ya en el martes pasado, hablando de lo que era el templo del Señor y mostrando la magnificencia de lo que era ese templo, y que seguramente los apóstoles y toda la gente se maravillaban de cómo era ese templo, porque se supone, de acuerdo a los relatos que hay por allí, que era magnífico, era excelente, era una hermosura tremenda, piedras que habían traído de ciertos lugares especiales, con ciertos materiales de piedras preciosas. Bueno, era realmente impresionante, era hermoso. Y entonces los apóstoles y seguramente la gente se maravillaba de ver ese lugar, y sin embargo el Señor les dice: mire, ¿de qué vale toda esa maravilla? ¿De qué vale toda esa majestuosidad de eso? Si de eso no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar absolutamente nada. Es como mostrándoles el Señor de que no era tanto el valor de las cosas, ni que se maravillaran tanto del valor de las cosas, porque eso a la larga era superfluo. Iba a terminar, iba a pasar, eso no tenía gran valor para lo que fuera. Les dice: de esto de que ustedes se maravillan, de esto que ustedes ven, estas que son cosas materiales, no va a quedar nada, ni piedra sobre piedra. Ya vimos que eso aconteció en el año más o menos 70 de la era cristiana, de nuestra nueva era que estamos viviendo, y cuando fue destruido todo lo que fue Jerusalén y lo que fue destruido obviamente el templo del Señor. Eso lo hablamos el martes pasado en el faro. Las personas que se perdieron el faro, los invito, hay por allí ya una enseñanza, es Mateo 24, la primera parte, porque vamos a tener algunas partes, vamos a hablar cosita por cosita sobre estas. Sigue diciendo en el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, nótese que ya es dos aspectos, son dos momentos diferentes. Uno, salieron del templo, ¿no? Salieron del templo y se maravillaron y el Señor les dijo: esto no va a quedar nada. Está hablando ya, seguramente siguieron caminando, llegaron hasta el monte de los olivos, subieron allá y dice que se apartaron, ¿no? El hermano Exxon nos explicó la semana pasada, en el martes pasado en el faro, de qué significa eso de que el Señor aparta a sus escogidos para darles revelación. Muy importante lo que él nos habló hoy para entender de qué se trata esto. Los aparta allí y entonces los apóstoles le dan 3 preguntas que son las que se van a responder a través de este estudio o a través de estos pasajes de la Biblia. 3 preguntas, mire cuáles son las que le hacen. ¿Cuándo serán estas cosas? Seguramente se estaban refiriendo a lo que era la destrucción del templo y seguramente de Jerusalén. Dice: segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos, ya el Señor les había comentado que él iba a morir y esto, aquello, que él iba a partir, pero él iba a regresar. Entonces ellos tenían seguramente la duda: bueno, ¿cuándo va a acontecer eso? Y la tercera, ¿y cuál será el fin del siglo? ¿Cómo será o cuándo será ese fin? Entonces son 3 preguntas que son las que se van a desarrollar a través de esos pasajes y son las que vamos a mirar rápidamente, ya le digo, esta noche, y con más profundidad lo estaremos tratando en lo que es el faro. Respondiendo Jesús, en versículo 4 dijo: mirad que nadie os engañe. Y esta fue la primera parte que vimos en el faro y donde quedamos, justamente, no avanzamos más de allí. Pero hicimos notar esas 2 palabritas que están allí, que son muy importantes. Mirad. ¿Qué significa mirad? Que estén pendientes. Que no sigan como las ovejitas detrás allí de un pastor y no pregunten, no hablen, no digan. Simplemente caminamos como zombies detrás de alguien y no nos pellizcamos y no nos damos cuenta. El Señor dice: mirad. Hay que estar pendientes, hay que darse cuenta de dónde vienen las cosas, de qué nos están hablando, qué están pasando. No actuar haciendo cosas solamente porque alguien nos dijo que tenían que ser así, sino uno tiene que darse cuenta por sí mismo
¿Dónde está la verdad? Y principalmente puesto en las manos de Dios. Recordemos que el Señor dijo en su palabra que Él es el que nos va a dar la revelación. El Espíritu es el que nos guía. Por eso la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad, dice la palabra del Señor. Entonces, no es actuar y aceptar lo que nos dicen, es por nuestros propios medios y a través del Espíritu Santo recibir la revelación y saber qué cosas son buenas. Como vimos en los otros estudios que ya hemos contemplado, no todo lo que brilla por ahí es oro. No todo porque lleve un título que diga iglesia cristiana o iglesia de lo que sea o cualquier título que tenga, no quiere decir que todo sea bueno. Uno tiene que saber cómo están ellos edificados o cómo han edificado la iglesia dentro de la palabra. Y nosotros incluso mostramos a través de esos estudios cómo ciertas prácticas que hay dentro de la iglesia cristiana provienen de cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Entonces uno tiene que no solamente, ese día lo dijimos, no tiene solamente que guiarse a través de esto, que se llama la palabra, la Biblia, sino que tiene que mirar también el contexto histórico de las cosas, de dónde vienen, cómo fueron creadas, para tener una perfecta revelación de lo que es la palabra de Dios. Entonces es muy bueno estar investigando. Y cuando eso dice la palabra allí, mirad, es justamente eso. Escudriñad, dice también por allí en una parte de la palabra de Dios. Hay que estar escarbando y mirando qué es lo que pasa, de dónde viene, por qué me hablan esto, por qué me dicen aquello, y confirmar con la palabra de Dios que lo que me dicen es cierto. Y la segunda palabrita que dice allí, que los engañen. Porque es que, como lo mencionamos, el engaño es lo más grande que trae Satanás. Desde el mismo momento allí en Génesis, cuando el hombre es plantado, Adán y Eva son plantados en el huerto del Edén, de una vez Satanás actúa. ¿Y cómo actúa? Engañando a ellos. Los engañó, les dio una mentira, ellos la creyeron y desde ese momento el hombre perdió comunión con Dios. Ese ha sido un proceso de Satanás a través de todo el tiempo. Siempre buscando engañar y desviar. El pueblo de Israel le pasó, grandes de los héroes de la Biblia le pasó, obviamente. Y aquí el Señor justamente nos menciona eso. Miren que no los engañen, porque el engaño está a la puerta de cada uno de nosotros. Este mundo, a veces uno dice, este es un mundo de engaño. Mire, dése en cuenta que se engaña en los negocios. Usted va a comprar una casa o un carro, donde sea. Siempre, aquí en Colombia decimos cañar, no sé en otros países cómo lo mencionarán, pero siempre quieren engañar a la otra persona, a sacar un mejor partido. Se engañan dentro de parejas, el esposo y la esposa se engañan dentro de familias, se engañan en cualquier índole que usted mire. El engaño está presente. Esa es una de las cosas peores que habita dentro del corazón del ser humano, mire, y se ve reflejado en muchas cosas de las cotidianas que nosotros tenemos. ¿Cuánto más iremos a tratar de ser engañados por Satanás a través de lo que es la Biblia o lo que es la interpretación de la Biblia? No de la Biblia, porque la Biblia no nos engaña, sino de la interpretación que dan algunas personas de la Biblia. Cómo nos tratan de engañar y cómo incluso hay doctrinas que no solamente se salen de lo que es la palabra de Dios, sino que crean otros libros, fundamentos distintos para sustentar sus propias teorías. Esos son engaños. La primera cosa que uno tiene que mirar, cuando ya a mí me ha pasado con varias doctrinas, que le dicen, no, es que mire aquí, incluso la Iglesia Católica Romana, ellos, si ustedes los mira, ellos no usan mucho la Biblia. Ellos usan o se basan, y lo pueden investigar ustedes allá con las personas que están dentro de esos lugares o dentro de las iglesias católicas, lo pueden averiguar que es así. Ellos se basan en un libro que se llama el libro del Padre Astete. Son como la doctrina que ellos tienen y se basan sobre esas cosas. Allí es donde mencionan que hay pecados veniales, pecados capitales y no sé qué, una cantidad de cosas que están alejadas, ciertas cosas de la palabra de Dios.
Eso no debería existir, porque para eso nosotros tenemos esto que se llama Biblia y nosotros tenemos que estar basados sobre ella, no sobre libros extraños. Pero como esa, hay otras doctrinas, los mormones, los testigos de Jehová y todas otras serie de doctrinas que hay por ahí que se basan en otro tipo de libros. Lo primero que uno tiene que hacer para no ser engañado es que tiene que estar fundamentado sobre la Biblia. A mí cuando me hablen, yo siempre digo, háblenme aquí sobre la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? A mí no me saquen otros libros porque yo esos no los quiero entender. Quiero solamente escuchar lo que me dice la palabra de Dios. Entonces el engaño, ¿cuánto más dentro del pueblo de Dios se puede dar? Entonces uno tiene que estar, mirad, atentos, revisar justamente de dónde viene cada cosa para no ser engañado. Y mire que el sermón, o aquí la enseñanza que da el Señor, que le da a los apóstoles, lo primero que les menciona no es iban a haber guerras, iba a pasar esto, iban a haber terremotos, iba a haber esto y lo de allá. No, lo primero que les dice es que no vayan a ser engañados, porque es el arma con que empieza Satanás a meterse en el corazón de los seres humanos, el engaño. Tener cuidado entonces con el engaño. Esto fue la primera parte que hablamos dentro del faro. Sigamos adelante con estos pasajes. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nosotros mencionamos que eso de Cristo, la traducción correcta que aparece es que es ungido, ungido. Entonces cuando dice allí la palabra de Dios, dice, y vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Tenga cuidado con eso, porque el Señor ya lo profetizó, ya lo dijo desde un principio. Vendrán muchos a decir, yo soy el ungido de Dios. Ungido, tengamos en cuenta que ungido lo que significa es eso, un enviado de Dios. Entonces lo que está diciendo esas personas son, nosotros somos enviados de Dios. Y puede que algunos de ellos sean enviados, pero la cuestión, como dice por allí, por sus frutos lo conoceréis. Uno tiene que darse cuenta y saber exactamente de dónde vienen los ungidos y qué es un ungido. El martes vamos a hablar un poquito sobre esto de los ungidos. Ya les digo, yo solamente voy a tomar unos punticos así saltaditos y por encima superficiales, pero el martes vamos a profundizar un poquito sobre esto de lo que son los ungidos. Y a muchos engañarán, dice allí. El versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y aquí hay una cosa que me parece bastante llamativa cuando dice ahí, es necesario que todo acontezca. Porque de pronto a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, y yo creo que de pronto estoy casi seguro que a ustedes también. ¿Cuánta gente no ha dicho, bueno, y si Dios es Dios, ¿por qué permite los terremotos? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite tantas muertes? ¿Por qué permite las hambres? Porque luego no es Dios, porque Dios permite que acontezcan todas estas cosas. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Dice la palabra allí, es necesario. Dios podría hacerlo. Claro. ¿Usted cree que Dios no puede evitar una guerra? ¿Usted cree que Dios no podría evitar las hambrunas en este mundo? Mire, si el Señor es el creador de todo este universo, Él solamente tuvo que hablar, mover su manita y ya todo fue creado, fue hecho. ¿Por qué Él no podría hacer estas cosas? Pues claro que las puede hacer. Sin embargo, hay una cosa que allí está remarcada y dice, es necesario que ciertas cosas pasen. O sea, así el Señor quisiera cambiar esas cosas, Él sabe que ciertos elementos, ciertas situaciones se van a tener que cumplir. Por eso Él no interviene, y mucho menos ahorita cuando nosotros tenemos un libre albedrío, no solamente de nuestras vidas, sino de cómo nos comportamos con la naturaleza. Porque muchos de los acontecimientos que estamos viviendo es a consecuencia de las actitudes o de las obras que nosotros como humanos hemos hecho sobre este universo. Pero aún no es el fin, dice la palabra del Señor. Versículo 7 dice, y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto de nación contra nación, la traducción exacta
que dice allí en la Torá, seguramente lo vamos a estudiar igualmente en el Faro, lo vamos a mostrar. En la Torá lo que dice es que es etnia contra etnia. Es decir, cuando hablamos de etnia contra etnia, es una misma nación, es gentes de un mismo país, de una misma región, unos contra otros. Eso es lo que nos está refiriendo la palabra del Señor. Habrá reinos contra reinos, países contra países, pero aparte de eso habrán guerras internas. Se levantarán unos contra otros de una misma situación. Por eso habla de etnias contra etnias, o sea, gente de un mismo sitio contra esa misma gente de ese sitio. Y lo vemos tan reflejado hoy en día. Uno ve un mundo tan polarizado y países tan polarizados en distintas dimensiones. Una de esas, por ejemplo, es la política. Aquí en Colombia, nada más nosotros vivimos en Colombia, originamos desde Colombia, podemos dar el caso, cómo los izquierdistas están guerreados contra los derechistas, con los militares, contra los de la FARC, contra las fuerzas revolucionarias. Hay una división incluso hasta con la policía que se supone que debería defender la nación, los ciudadanos. Los ciudadanos están en contra de la policía en contra de los mismos ciudadanos. Hay una polarización pero terrible. Y digamos, no somos, digamos, el país más que tengamos el rating más alto, digamos, dentro de esa polarización, porque hay naciones que están peores. Y eso no es consuelo, digamos, para aquí, sino que da cumplimiento a la palabra, que entre las naciones se van a levantar. Se da el problema en Argentina, Argentina, mire cómo están. En Perú nombraron hace poquito un presidente y todavía el hombre creo que no ha podido ni empezar a gobernar porque hay una división total. Lo mismo pasó en Bolivia, vi que a la expresidenta, creo que fue ayer, la tuvieron que detener también. Pasa en muchos países la polarización que existe dentro de las mismas naciones, una guerra de unos contra otros por cualquier cosa. Estoy hablando de la política, pero se da hasta en el campo religioso. Mire que hay una división tremenda dentro de las mismas naciones. No, es que yo soy católico y entonces el católico odia al cristiano, al protestante, y el protestante entonces no quiere juntarse allá contra los mismos católicos, o dentro de los mismos cristianos protestantes, los mormones detestan a los pentecostales y esto de acá. Mira, hay una polarización, una guerra pero terrible. Y esto es cumplimiento de la palabra cuando dice que se enfrentarán etnias contra etnias dentro de las mismas naciones, una guerra total en muchos ámbitos, incluso dentro de los hogares. Dice la misma palabra del Señor, se levantarán hijos contra padres, padres contra hijos. Y esas situaciones, como la política, como la religión, como cualquier otro tipo de cosas, cómo polarizan las familias. Esposos que discuten por política, por religión, padres que se ponen contra hijos, hermanos, familias que se dividen. Y es cumplimiento de la palabra justamente. Y de esto era lo que estaba hablando el Señor allí en ese sermón. Dice, pero esto será solamente principios de dolores. Sigue diciendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes en mi nombre. Sigamos leyendo la palabra. Versículos 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Les den cuenta que es lo que les estaba mencionando, como la gente, y hoy existe odios de uno contra otro, se levanta, ya le digo, hasta dentro de familias, y es cumplimiento de la palabra. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y este es otro punto que es bueno de tenerlo allí, lo de los profetas, ¿no? Porque es que eso de profetas sí. Mire, yo me he puesto a pensar, el martes pasado nuestro hermano Exxon nos habló de una palabrita que de pronto muchos no le han prestado atención, o no, pero que es bueno prestarle atención, porque la lengua a veces, siendo un instrumento tan letal, el ser humano la suelta y no piensa realmente que eso puede acarrear maldiciones hasta contra sí mismo. Nos mencionaba el hecho cuando el Señor Jesucristo fue condenado a la crucifixión, cómo lo pusieron allí ante Barrabás,
de Barrabás allí en el juicio, y la gente inmisericordiamente le dice, no, pues que la sangre de ese hombre sea sobre nuestra cabeza. Ay, Dios, imagínense en eso, pedir que la sangre de Cristo sea sobre la cabeza de uno. ¿Ustedes creen que esa es la peor maldición que uno puede acarrear, que un ser humano puede acarrear? Por eso el hermano eso nos explicaba ese día, como el pueblo de Israel, como el pueblo judío, ellos van a tener un tratamiento muy diferente en las cosas del Señor y en las cosas que va a tener de salvación y demás. Tiene un trato totalmente diferente, que es el que estamos viendo que el Señor tiene hacia ese pueblo, justamente porque siendo el pueblo amado, como ellos acarrean ese tipo de cosas con una maldición como esas, que la sangre del Señor vaya a ser sobre su cabeza. Y eso me refiero es justamente a esto, porque mucha gente se nombra como profeta sin tener en cuenta las implicaciones que trae el hecho de ser profeta. O sea, no piensan por un instante lo que les atrae. Yo quiero que miremos esto de los profetas, porque es que es una palabra muy tremenda y que uno la tiene que analizar bien. Eso está en Deuteronomio para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan anotar allí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Deuteronomio, en el capítulo 18. Mire, yo les voy a leer esas palabritas que dicen allí, de Deuteronomio, por aquí lo tengo. Dice el Señor, hablándole al pueblo de Israel, le dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos. Él dice, les voy a levantar profetas. Pero Él les dice cuál es la misión de los profetas. Oiga, preste atención. Y pondré mis palabras en su boca, y Él las hablará todo lo que yo le mandare. ¿Cuál es la misión de un profeta? Decir lo que Dios está queriendo transmitir al pueblo. Va a ser la persona que va a ser intermediada a través de las palabras. Óigase bien, ¿ustedes creen que cuando Dios suelta una bendición, una palabra o lo que sea, esa palabra se debería cumplir? Claro, el Señor cuando habla se cumple. Absolutamente. Dios en su palabra dice que Él no es hijo de hombre. Él no tiene por qué entonces venir a mentir. El que miente es Satanás, padre de mentira, dice. El Señor entonces cuando suelta una palabra sobre un profeta y ese profeta la dice al pueblo, esa palabra se tiene que cumplir. Porque viene de parte de Dios. Esa es la misión del profeta. Mira lo que sigue diciendo. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando un profeta habla, cuando un profeta dice? El pueblo tiene que escuchar, porque dice aquí el Señor, yo voy a poner palabras en ese profeta hablará y ustedes tendrán que escuchar. Y el que no escuche dice, yo le pediré cuenta. Entonces por eso es importante escuchar lo que nos trae un profeta, pero ya vamos a mirar las implicaciones que trae el profeta. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo, mira lo que dice, yo no le he mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Qué cosa tremenda la que está diciendo, y esto lo ato justamente con lo que hablábamos del pueblo de Israel cuando dijo, caiga la sangre de Cristo sobre nosotros. Mire lo que dice acá. El profeta que se le ocurra hablar en mi nombre, oiga, el profeta que se le ocurra hablar en mi nombre, y eso no sea de parte de Dios, dice, el profeta acarreará muerte sobre él. Y eso es lo que digo yo. ¿Cuántas gentes, cuántas personas se meten a decir que son profetas y no piensan por un momento que si lo que van a hablar no viene de Dios, de inmediatamente están acarreando muerte sobre ellos? Y no muerte física, porque la muerte física, al fin y al cabo, como lo hemos mencionado, pues todos vamos de para allá y caeremos. Lo terrible es la muerte espiritual. La muerte espiritual, que es la separación de Dios y el hombre. Y esos que están muertos espiritualmente, ¿sabe el lugarcito que les espera? El infierno.
Entonces dese cuenta que esas personas que se nombran como profetas no lo piensan un momento en decir, si yo voy a hablar y lo que yo hablo no viene de parte de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Estoy con mi lengua automáticamente llevándome a condenación de muerte eterna. Por eso es grave. Y la gente no piensa, no analiza esa situación, suelta la lengua de nombrarse profetas cuando no han sido nombrados por Dios. Ahora miren lo que dice el pueblo de Dios. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado o que no ha hablado? El pueblo le preguntó, bueno, va a hablar un profeta y nos dice que él es profeta. ¿Cómo lo vamos a reconocer que sí es profeta o que no es profeta? Pues el Señor allí entonces les da la respuesta. Dice, si el profeta hablara en mi nombre, o sea, en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo o no aconteciese, ese no ha hablado palabra de Jehová. Solamente habló con presunción, el tal no es profeta, así es que no tengan temor de él. Esa es la forma de saber si es un profeta o no un profeta. Entonces cuando una persona llega y le pone las manos a una persona y le dice, profetizo que el año entrante tendrás un trabajo nuevo, o un carro, o una casa, o el año entrante te vas a casar, profetizo sobre ti de parte del Señor. Mire, si eso no se llega a cumplir, van a pasar dos cosas. Uno, la tal persona esa que fue a profetizar acarreó maldición sobre su vida. Morirá, dice allí. Será condenación eterna. Y dos, si no viniese y no se cumpliese, dice allí, no le crean a tal profeta. Así de simple. Si usted escucha por ahí cantidades de profetas profetizando sobre cosas y diciendo, declaro y hago y esto sobre aquello, y eso no se cumple, no le crean a ese profeta. Porque eso no hace, porque no es profeta, no es palabra de Dios. Tremendo lo que habla allí de lo que son las profecías. Muchos falsos se engañarán a muchos. Versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad y amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Ya le digo, esto lo vamos a profundizar más en el faro. Así es que no lo voy a tocar porque hay mucho que hablar ahí. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entiende, igual lo vamos a hablar. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Y termina diciendo ese pasaje, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, os mirad, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, miren lo que está diciendo allí, falsos ungidos, falsos profetas por ahí se levantarán y harán grandes señales y prodigios. Es decir, que incluso van a hacer milagros, van a hacer cosas que la gente va a decir, uy, no, pero este es ungido de Dios. Dice el Señor, no crean, son falsos. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, aquí está el desierto, no salgáis. O mirad que está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, estos son los versículos donde nos estamos basando. Yo quiero que veamos un videíto. Les voy a dejar aquí un videíto para que ustedes lo vean, porque me parece bastante importante que miremos algunas cosas que se están dando y que muchas veces no le prestamos atención. Así es de que los voy a dejar con este videito, préstenle atención y ya luego nos vemos.
Gobierno japonés solicita evacuación de 2 millones de personas por inundaciones. Las autoridades del país asiático emitieron el nivel más alto de alerta de evacuación en 7 regiones. Messenger, la station par Messenger. Non, il y a la boulangerie Roma qui a fait 200 pains, donc ça, il y a Venez nous sauver, on commence à être franchement dans le brin, il y a de l'eau. Varios sótanos como este quedaron destruidos al quedar completamente sumergidos durante las inundaciones que sufrió Bélgica a mediados de julio.
tirado tantas cosas, hemos tirado el congelador, las neveras, las cajas, todo. 202 de las 262 comunas de la región de Valonia, en Bélgica, podrán recibir dinero del Fondo de Ayuda Gubernamental reservado para los desastres naturales. Pero será un camino largo, igual que el de los cobros de las aseguradoras, y la limpieza durará meses o incluso años. Verano de fenómenos extremos en Turquía, justo cuando todo parece estar controlado tras 2 semanas de lucha contra los peores incendios en décadas. Las lluvias torrenciales en el norte del país están provocando un nuevo desastre. Ya son al menos 27 las personas que han muerto en las riadas e inundaciones y un centenar están desaparecidas. El presidente ha intentado calmar a la población. Esto no solo ocurre en nuestro país. Estados Unidos está así, Canadá está así, Alemania, muchas partes de Europa. Todo el mundo está luchando contra todo tipo de catástrofes. No podemos devolver a los que han perdido la vida, pero nuestro gobierno tiene la fuerza, los medios y la determinación de compensar todas las demás pérdidas. No se preocupen por eso. Kararlılığa sahiptir. Bundan endişeniz olmasın. El calor sofoca a Italia y los termómetros llegan a niveles que jamás se habían registrado en todo el continente europeo. Escuche bien, 48,8 grados fue la temperatura este miércoles en Floridia, Sicilia. La ola de calor aviva además los incendios en varias regiones italianas que en 2 meses ya dejan a 100 millones de hectáreas quemadas y han costado la vida de más de 20 millones de animales salvajes. Otro país que hasta hace poco se concentraba en combatir incendios, ahora está luchando contra las inundaciones. Se trata de Turquía, que en pocas horas ya cuenta con decenas de desaparecidos. Külcüler. Şu gördüğünüz mevki külcüler. Los habitantes de Turquía pasaron de vivir este infierno a este otro. Mientras en el sureste del país llevan 2 semanas luchando con voraces incendios forestales, en el norte inundaciones repentinas por las copiosas lluvias han arrasado varias provincias del Mar Negro. En Bozkurt, la fuerza del agua arrastró una docena de vehículos, mientras varias personas tuvieron que subir al techo de un servicentro para salvar sus vidas. En algunas regiones costeras del Mar Negro, el nivel del agua ha subido hasta 3 y 4 metros. Un vecino captó el momento justo en que el agua derrumbó una casa en la provincia. Los equipos de emergencia de Turquía han evitado una catástrofe. Los bomberos han controlado el incendio alrededor de una central eléctrica de carbón en Muğla, pero hay más focos activos en varias zonas de la provincia. Los peores incendios forestales del país en décadas llevan ya 9 días y han matado a al menos 8 personas. Muchas zonas han sido evacuadas, entre ellas los centros turísticos de Bodrum y Antalya. Me gustaría decir que hoy estamos en mejor situación que ayer. Que el fuego se extienda más desde el punto en que lo dejamos gracias al trabajo desinteresado de nuestros amigos y a las intervenciones desde el aire y la tierra. Pero los imprevisibles vientos, según los expertos, podrían volver a poner en peligro la central eléctrica. El gobierno turco ha sido criticado por lo que muchos consideran una respuesta lenta a los incendios forestales.
En Grecia las condiciones meteorológicas dificultan la lucha contra los incendios. Olimpia sigue amenazada a pesar de que decenas de bomberos trabajan incansablemente durante toda la noche. El país se enfrenta a una crisis medioambiental sin precedentes, con múltiples y grandes incendios en muchas regiones. Es el resultado de una ola de calor que ahora entra en su segunda semana. Un nuevo incendio forestal está alcanzando las casas al norte de Atenas y hasta ahora se han registrado 99 incendios. Los habitantes de este pueblo del oeste de Grecia solo encontraron desolación al regresar a sus casas y granjas. Al marchar, no pudieron llevarse su ganado. Es una catástrofe. El incendio se produjo al mediodía, el viento era muy fuerte, las casas ardieron y muchos animales murieron quemados. Conejos, ovejas, perros, todo ha desaparecido. Mientras aquí se recoge el metal quemado y se atiende al ganado que ha sobrevivido, la lucha contra las llamas prosigue cerca de Atenas. Los incendios han superado la autopista hacia el norte que los bomberos confiaban en que actuara como cortafuegos. Un polígono industrial a 30 kilómetros de Atenas arde incontrolado. Los suburbios de la capital han sido evacuados, pero algunos vecinos se han unido a los bomberos en un desesperado esfuerzo por salvar sus hogares. En Estados Unidos, Canadá, Grecia, Turquía, Bolivia, Perú y Argelia se están combatiendo algunos de los incendios más destructivos en la historia. Combinados, suman miles de kilómetros cuadrados consumidos por las llamas en menos de un mes. No solo se perdieron grandes extensiones de bosques y matorrales, sino que también ciudades enteras quedaron reducidas a cenizas en cuestión de horas. Y a pesar de los agotadores esfuerzos de miles de bomberos, los incendios en estos países aún no logran apagarse. We lost Greenville tonight, and there's just not words for how us and the government haven't been able to get the job done. La ciudad de Greenville, en California, desapareció casi en su totalidad tras ser devorada por el incendio Dixie. Solamente entre el 4 y el 5 de agosto, en menos de 12 horas, se quemó una zona equivalente a la extensión de toda la capital de Estados Unidos, Washington. El sur de Europa vive un drama humanitario. Devastadores incendios forestales han afectado a Portugal, España, Italia, Francia, Grecia y también Turquía tras una extendida ola de calor. En Grecia, durante los primeros días de agosto, ardieron más hectáreas de las que suelen quemarse en todo un año. Continúa la alerta por altas temperaturas en Italia. Al menos hasta el fin de semana el calor no va a dar tregua en las zonas del sur y el centro-oeste del país, donde el termómetro ha registrado números nunca antes alcanzados. El miércoles la ciudad de Siracusa, en Sicilia, vivió una jornada infernal al ver cómo el termómetro alcanzaba los 48,8 grados centígrados, una marca que, en caso de ser confirmada, supondrá una nueva plusmarca de calor en Europa. En Roma las temperaturas han rondado los 40 grados este jueves. Sono ormai 10. Hay alerta roja para 10 ciudades de Italia. El riesgo para la salud de los ciudadanos es cada vez mayor debido a las altas temperaturas. Córdoba, 4:30 de la tarde. Y en el termómetro, 49 grados. Poquito, ¿no? Los 50.
Temperaturas de espanto que han vaciado las calles. Solo los turistas más aguerridos se atreven a desafiar la ola de calor que azota amplias zonas de España. En Andalucía, Córdoba, Sevilla y el Valle del Guadalquivir han ardido este viernes como un brasero. Algunas estaciones meteorológicas han superado a lo largo de la tarde su récord histórico. Derrumbadas, iglesias a punto de desmoronarse. Así de grande es la grieta abierta por el terremoto de Haití. Y hay gente enterrada bajo los escombros. Nadie sabe cuánta. Según el sismólogo oficial de Haití, en este lugar no se esperaba el próximo terremoto. Desde hace unos años realizamos monitoreo sísmico en cada zona de riesgo. Esta zona sur era la de menor riesgo de las 10 zonas geográficas de Haití. Para mí ha sido una sorpresa y demuestra que los terremotos son totalmente impredecibles. Escenas de caos y desesperación en el aeropuerto de Kabul luego de que los talibanes tomaran el control de Afganistán el fin de semana. Miles de personas invadieron la terminal con la esperanza de huir en los vuelos de evacuación de las fuerzas de Estados Unidos. Bien,
Yo creo que a veces cuando nosotros tenemos la visión o vemos, digamos, cosas como las que apreciamos, entramos más en razón, ¿no? Como que nos damos cuenta de qué es la situación que está viviendo este mundo. Un mundo lleno de caos. Esto que acabamos de ver ocurrió dentro del último mes. O sea, esto no estoy dando noticias de hace 10 años o 100 años, porque mucha gente dice, no, pero es que eso ha pasado durante toda mi existencia. No, estamos hablando de noticias que han pasado durante el último mes. Terremotos, lluvias torrenciales, por otro lado fuego, calor interminable, sumémosle eso las pestes que se están dando, tal como esto del COVID, ahora apareció aquella del hongo negro que está atacando muchas personas. Realmente estamos viviendo en un mundo caótico, en un mundo que uno a veces no lo entiende. Y pasé algo de la inmigración justamente es porque la Biblia menciona que estará la gente yendo de un lado hacia otro. Es decir, que la gente va a perder el control y andaremos divagando de un sitio a otro como buscando una solución. Y la inmigración es algo que está pasando factura a muchas naciones. En Colombia lo estamos viviendo, la cantidad de personas que están llegando principalmente de Haití o de Venezuela y que tratan de salir en camino hacia otros países, principalmente centroamericanos, tratando de buscar una solución. Y eso claro que conlleva obviamente hoy en día el tipo de enfermedades que estamos viendo, obviamente la pobreza, inseguridad. Bueno, es un mundo realmente caótico en el que se está viviendo. Y esto, como dice la palabra de Dios, y esto es lo que quería enmarcar principalmente, son principios de dolores que habla la Biblia. Yo quiero leer un pasaje más, como termina ese Mateo 24, porque es importante que leamos también esa parte. Después del versículo 29, mire lo que dice: inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Y yo decía, ¿cómo no haber lamento de parte del ser humano? Lo tocábamos en el Faro el martes pasado. Tanta gente que se le ha platicado el hecho de que Cristo viene, que va pronto será su venida, que antes de que acontezcan muchas de estas cosas, antes de que acontezcan las plagas que vimos del Apocalipsis, los 21 juicios, habrá un momento hermoso que se llama el rapto, que la iglesia partirá con el Señor. Que la misión de nosotros, los que llevamos la palabra de Dios, es preparar a esa iglesia para un rapto, para una partida. Sin embargo, por ejemplo, hablando de la Iglesia Católica Romana principalmente, porque tiene muchos adeptos hacia este lado del mundo occidental, más de 1.500 millones de personas, las cuales no se les menciona que existe un rapto. Personas que no están preparadas para ese momento, que ellos simplemente viven por la vida y están esperando que acontezcan una cantidad de cosas que menciona aquí la palabra de Dios, que acontezcan los juicios, y dice que después vendrá la venida del Hijo del Hombre, que todo ojo le verá. Sin embargo, se les olvida, y aquí es donde fallan muchos de los predicadores, en decirle a la gente que esto que está diciendo aquí, por ejemplo ese versículo 30 donde dice, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso va a pasar, pero es al final, y la gente se prepara para ese final y no se prepara para un pasito que hay antes y que se llama rapto, que nosotros como iglesia nos tenemos que preparar es para eso, no para ese punto final. La venida del Señor, si vamos a dividirla en 3 partes, estuvo dentro de la tierra. 1, cuando el Señor viene a ser levantado en la cruz del Calvario. La segunda será una que la menciona por allí en Tesalonicenses, donde el Señor no va a venir a la tierra. Él llegará hasta las nubes y dice que su iglesia preciosa, la novia que se ha preparado, se juntará con Él allí en las nubes y partiremos a celebrar lo que menciona en el libro del Apocalipsis, las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra, la gente estará viviendo los juicios terribles, terremotos, inundaciones,
pestes, hambres, guerras, todo eso lo está viviendo aquí la tierra. Será lo que se llama la gran tribulación o la tribulación en un principio. Al final de eso, entonces ahí sí vendrá lo que dice aquí la palabra del Señor. Vendrá Él con gran gloria y con gran poder, pero vendrá con su novia, que es la iglesia, y tendrán una batalla que será la de Armagedón, que será la última parte. Esa es la que la mayoría de gente se prepara para la última, el Armagedón, pero resulta que antes de eso habrá ocurrido algo mucho más hermoso, que es lo que se llama rapto, y a eso es a lo que nosotros nos estamos preparando. A ese es el llamado que nosotros, cuando dice aquí que los pueblos se lamentarán, imagínense cuánta gente se va a quedar, cuánta gente se está perdiendo hoy, no se va a dar cuenta ni siquiera que el Señor vino, y tristemente muchas iglesias aún lo ignoran, cristianas, hablo de iglesias cristianas, aún lo quieren ignorar, de que la venida del Señor está pronto y que además tenemos que prepararnos para esa venida. Sin embargo, incluso hay cristianos que asisten, o personas que se llaman cristianas, que asisten a una iglesia cristiana y pasan la vida muy tranquilamente, sin darse cuenta de que estos principios de dolores que les acabo de mostrar, nos muestran la venida del Señor. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Versículo 31 dice: enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, presten atención a lo que dice aquí en este punto. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echen brotes y comiencen a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. El Señor les dice, desen cuenta, presten atención. O sea, no ignoremos eso. Dice, cuando allí esté ya a punto de florecer, quiere decir que el verano ya casi está. Igualmente, Él dice, cuando estas cosas vayan a pasar, desen cuenta. Llegó el momento. Mire lo que dice, versículo 33. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca. Y lo afirma, a las puertas. Imagínense, esa es una noticia grande la que podemos dar. La iglesia está hablando de eso. Cuando vean estas cosas, dice el Señor, cuando empiecen a aparecer estos principios de dolores, estos que les acabo de mostrar, cuando aparezca eso, ¿saben lo que me dice la palabra de Dios? El Señor está en las puertas. Su venida es ya. Dice, aprendan la lección. Si la higuera muestra que está a punto de florecer, el verano está. Si ustedes ven los principios de dolores, entiendan, yo estaré a las puertas, dice el Señor. Versículo 34 les digo, dice, les digo una verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. 36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Esto lo hemos mencionado. Nadie sabe la hora. Esos que dicen que no, que va a venir el año entrante, que va a venir en diciembre, o que va a venir, no sé, no, eso son mentiras. La hora ni el día nadie lo sabe. Pero los tiempos sí, porque para eso hay unas señales. Entonces uno sabe el tiempo. Estos son los tiempos, no sabemos el día. Puede ser mañana, pasado, el fin de semana. No sabemos el día, pero los tiempos sí los conocemos. Y esos son los que estamos viviendo. Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquete, fiestas, casamientos, hasta que vino el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Igual, así como lo profetiza, como fue en los tiempos de Noé, será. Allá en ese tiempo la gente pasaba muy feliz y hasta aquello, y Noé esgañotado allí hablándoles, mire que va a venir un diluvio, y nadie lo escuchó. Hoy pasa igual. La gente va muy tranquila por la vida. Se les habla de muchas cosas, de muchas situaciones, y la gente no le presta atención.
pero hasta va a llegar un momento y de acuerdo a las señales va a venir ese momento en que el Señor va a venir y la gente se va a quedar. Como dice allí, lamentarán muchos ese momento y lamentarán por darse cuenta del error que cometieron de no haber escuchado lo que se les dijo. Miren las señales, presten atención y prepárese, iglesia, prepárese para un momento maravilloso que va a venir. Gloria al nombre de Jesús. El llamado es a que estemos atentos. Esto es un tiempo de exhortación y la palabra que leímos hoy es eso, una exhortación. Es darnos cuenta dónde estamos. Como les mencionaba hace poco en uno de los cultos, en una de las enseñanzas decía, hay momentos en que uno se tiene que detener y mirar dónde está para saber proyectarse, ¿no? Y este es un tiempo justamente para eso, detenernos y darnos cuenta que hay cosas que ya están sucediendo de la palabra de Dios y el Señor me exhorta también a que van a acontecer algunas. Lo más importante es preparar una iglesia, preparar a una novia que va a partir con el Señor, que es un tiempo glorioso que vamos a vivir. Y la pregunta en esta noche es, ¿todos estamos preparados para ese momento? Mire que nadie los engañe, dice el Señor. Mire que nadie los engañe. Que no llegue y que no estemos listos a ese momento. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, mi Señor, por habernos revelado y por hacernos parte, Señor, de ella. Por mostrarnos las cosas que van a acontecer. Gracias, Padre bendito, porque nos muestras el camino, la senda a seguir. Una sola cosa demandamos, mi Señor. Que nos sigas permitiendo, Padre, recibir de tu palabra y que sea revelada a nuestro corazón. Y principalmente, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella. Que aceptemos, mi Señor Jesús, que tu venida está cerca y más importante, que nos preparemos a recibirte a ti. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Gracias a todos ustedes, les deseo, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y les espero en una próxima oportunidad. Buena noche y será hasta pronto.